41 Convención Nacional INDEX. En el marco de la 41 Convención Nacional de INDEX, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación conmemoró con acciones que hicieron historia. Vamos al resumen ejecutivo. 41 Convención Nacional INDEX. Quiero hacer uso de la palabra al presidente de INDEX Nacional, Emilio Cadena Rubio, para que nos dirija su mensaje de bienvenida. Este es un momento histórico para el país. Durante 41 años es la primera vez que estamos reunidos hoy, los representantes de la iniciativa privada más importantes del país y los secretarios de Hacienda y de Economía. Hace 20 años, México hace una gran apuesta de país al firmar el Tratado de Libre Comercio. Y la apuesta que hace es decidir deliberadamente que las exportaciones del país iban a ser la locomotora del desarrollo de México. Y es durante este tiempo que el sector manufacturero de exportación se convierte en esa locomotora, ¿sí? Y creo que es el sector que puede reflejar mejor que ningún otro sector de este país ese gran acierto de México. El día de hoy, después de 2 décadas, las exportaciones mexicanas han crecido 7 veces. El empleo manufacturero de exportación del país representa 2.5 millones de empleos directos, que de repente los números son muy fríos, pero esto representa el 50% de todos los empleos manufactureros del país se dedican a la exportación. Y si contamos los empleos directos e indirectos que nosotros generamos, estamos hablando de cerca de 9 millones de mexicanos que dependen de este sector, que otra vez representa el 50% de todos los empleos registrados en el Seguro Social. Este año solamente hemos crecido más del 5% en empleo ya y más del 11% en las exportaciones. Este número, además de que representa un crecimiento por encima de lo que estamos esperando en el país, otra vez, que es esta economía manufacturera de exportación que está jalando el país hacia adelante, habla de uno de los valores más importantes del sector, que es la productividad. Creo que más allá de los números, este sector manufacturero de exportación tiene un valor mucho más trascendental y mucho más importante para el país. En esta firma del Tratado de Libre Comercio, realmente lo que México encontró fue su cultura de clase mundial. Fue la manufactura de exportación, el espejo donde los mexicanos nos vimos reflejados mejor que nunca como un país de primer mundo. Porque cuando tú entras a una planta manufacturera de exportación, de estas que ustedes operan, te teletransportas a un país que no existe. Es un país donde hay mexicanos de primer mundo, compitiendo a nivel global, ganando a nivel global. Un país que se dedica a la productividad y a la competitividad. Un país que vive en la cultura de la legalidad y que paga sus impuestos. Un país que paga muy bien, que trata muy bien a su gente y que es responsable con su comunidad. 3 grandes factores que lo destacan del resto de la economía mexicana. Uno es que es un sector que tiene tasas superiores de productividad que el resto del país. Según el estudio de McKinsey más reciente, este sector crece 6% su productividad al año. Mientras que los sectores tradicionales del país decrecen su productividad 6% al año. Son estos 2 mundos que jalan a México en 2 direcciones distintas. Ese es uno de sus grandes valores. El segundo es que es un sector que vive en la formalidad, no solamente por los establecimientos que representa, sino por los trabajos que genera directa e indirectamente en el país. Y tercero, es un sector que paga mejores sueldos y salarios que el resto del país. Entonces, realmente lo que tenemos no es una locomotora del movimiento de la economía mexicana. Creo que lo que tenemos es un modelo de desarrollo que sirve de brújula para encontrar rumbo al país. Es igualmente importante la promoción de nuevas inversiones en el país. Necesitamos poder crecer el número de establecimientos manufactureros de exportación de empresas de clase mundial en México. El día de hoy somos aproximadamente 6,000, ¿sí? En Estados Unidos existen el día de hoy 268,000 establecimientos manufactureros de este tipo. Estamos trabajando en 3 grandes áreas. La primera es seguir elaborando y trabajando sobre marco regulatorio, que sabemos que es fundamental para la certidumbre. La segunda tiene que ver con el tema energético.
Necesitamos materializar la reforma energética para que nuestras plantas no cueste 70% más moverlas energéticamente hablando. Y tercero, necesitamos potencializar la logística, que es nuestra ventaja competitiva más importante. Ya en Estados Unidos ya está dentro de sus fronteras. Entonces, el trabajo que debemos de hacer en hacer la logística cada vez más eficiente es importantísimo. Y aquí sí les comparto que trabajando junto con el Consejo Coordinador Empresarial y junto con la autoridad tenemos un proyecto sumamente interesante que se llama Frontera Inteligente, donde la confianza y la tecnología son los factores principales para hacer la logística de México a los Estados Unidos cada vez más eficiente. Pero yo soy un convencido que el crecimiento exponencial de los trabajos productivos en México viene desde la oferta de trabajo. ¿A qué me refiero con eso? Viene desde tener cada vez más en México más gente capacitada en oficios y en cultura de clase mundial. ¿Sí? Mientras podamos transformar el talento mexicano y seguirlo convirtiendo en la ventaja competitiva a través del conocimiento, este país no tiene límites. Creo que el trabajar en el desarrollo técnico no solamente sería el principal antídoto o es el principal antídoto de la desigualdad en México y del crecimiento sustentable del ingreso de las personas, pero también es el primer factor de promoción de la inversión y es el primer factor de promoción del emprendedurismo en el mundo. Una vez que una persona sabe hacer algo con sus manos, tiene la capacidad de convertirse en un empresario. Y eso es lo que nosotros en INDEX queremos lograr. Y para hacer esto les comparto que hemos creado el think tank más importante, con los jugadores más importantes de generación y transferencia de conocimiento en el mundo. Nuestra propuesta es, con proyectos de corto plazo, poder transformar el talento mexicano muy rápidamente. Si nosotros tenemos a una operadora general, una madre soltera mexicana, que el día de hoy es operadora general de una de nuestras plantas, y en 300 horas le enseñamos a soldar, y le enseñamos los valores y los comportamientos de clase mundial, en 300 horas esa persona puede ganar 220 pesos y duplicar su calidad de vida. Estoy seguro que con esto vamos a crecer la manufactura de exportación en los lugares donde ya estamos el día de hoy. Pero también estoy convencido que esta es la salida para que la industria de exportación se vaya a otros lugares del país que necesitamos que crezcan para que México crezca. Y ahí creo que lo que habíamos platicado anteriormente con el secretario Videgaray, con el secretario Guajardo, de usar la mentefactura, la exportación de conocimiento como la siguiente generación de crecimiento del país es fundamental. Que para mí, de todas las reformas estructurales, el poder haber tenido un esquema de certificación para nuestro sector es una de las cosas más positivas que han resultado de ella, porque permite distinguir a nosotros los buenos de los que no quieran hacer las cosas apegados a cultura de la legalidad. Siempre me dicen, oye Emilio, tú quieres todo para las empresas de INDEX, ¿sí? La verdad es que sí, pero porque quiero todo para mi país. 41 Convención Nacional INDEX. Las organizaciones empresariales más importantes se sumaron públicamente a los esfuerzos del Consejo Nacional INDEX. 41 Convención Nacional INDEX. Con la visión de futuro, con la formalidad de hacer empresas de clase mundial, en Coparmex y en INDEX hemos estado trabajando de la mano para el México que queremos, ese México también de la legalidad, de la paz, de la concordia, del Estado de Derecho. Mi convocatoria es a todos ustedes, que son líderes empresariales de todo el país, que sigamos buscando esa cultura de la legalidad. Además, en la parte interna de nuestras empresas, en las comunidades en donde estamos. Tenemos que ser líderes positivos, que en el diálogo, en la cohesión social, tengamos la identificación del México de certidumbre y el México de paz, el Estado de Derecho y el fortalecimiento de nuestras instituciones. Y en el CCE en particular, estamos atentos al estado y a la evolución de la industria que ustedes integran como prioridad estratégica. Tenemos bien claros que de la salud y la pujanza de las empresas maquiladoras y manufactureras orientadas al mercado externo dependen en gran medida la salud y el crecimiento de la planta productiva y de la economía nacional.
En el desarrollo de este sector se juega gran parte del potencial económico que hoy se abre en México, por cuya realización estamos trabajando conjuntamente. Por eso, quiero refrendar ante ustedes nuestro compromiso con INDEX, con las empresas del sector, con sus trabajadores y con las cadenas de valor que se han conformado. Somos sus aliados. 41 Convención Nacional INDEX. La Secretaría de Economía, por su parte, reconoció la evolución de la manufactura de exportación. 41 Convención Nacional INDEX. Pues hoy es motivo de celebración, es motivo de fiesta, es motivo de aniversario. Son 41 años consecutivos de esta gran organización. Cuando los individuos llegamos a los 40, siempre entramos en una fase de reflexión sobre lo que hemos hecho y sobre la perspectiva para el resto de nuestra vida. Yo creo que INDEX como organización llega a un momento histórico donde el pasado es una fuente de reflexión para construir un gran futuro. Un gran futuro porque está en el cruce de caminos de un redireccionamiento estratégico para la manufactura mexicana en los próximos años. A mediados de los 70, con el decreto fronterizo para la maquila, México iniciaba una nueva etapa. En ese tiempo, 57 establecimientos con 4,200 empleados iniciaban una nueva historia. Hoy, a 41 años, esa historia está potencializada con más de 2,500,000 empleos. En los 80s, la manufactura no representaba más que el 34% de la producción nacional. Hoy representa más del 85% de la producción nacional. Ha tomado el papel fundamental del motor exportador. Pero no solo eso, y el secretario de Hacienda, sin duda, que lo tiene como parte de los elementos de la historia económica reciente mexicana, este sector es quien en las crisis le ha dado la dinámica de recuperación a la economía. Simplemente en la crisis del 94, cuando la economía cayó 5,8%, el crecimiento de rebote al año siguiente de 5,9%, 4 puntos de esos 5,9 fueron gracias al sector exportador. ¿Cuáles son las bases de esta reflexión a través del fortalecimiento de los pilares de la manufactura? Pasa por elementos muy sencillos. 1, el bono energético de América del Norte. 2, el bono demográfico de América del Norte. Y 3, la innovación como elemento fundamental, como bien lo decía nuestro presidente, en términos de la evolución del valor de la mente en los procesos productivos. Pero lo más importante es la visión, construir agendas de política pública sectorialmente orientadas para destrabar los inhibidores del crecimiento. Dice Dan Roderick, un especialista en política industrial, la nueva política industrial no es remontarnos al proteccionismo, es abrir un diálogo franco y cercano con los sectores productivos para definir una agenda de política pública que destrabe los obstáculos al crecimiento, sin dejar que la autoridad sea secuestrada por intereses particulares. Con eso tenemos una gran agenda por construir. Muchas gracias por esta invitación y muchas felicidades por este 41 Consejo del INDEX. Gracias. 41 Convención Nacional INDEX. En la representación del presidente de México, el secretario de Hacienda anunció nuevas medidas para la facilitación de las operaciones de la industria IMEX. 41 Convención Nacional INDEX. Pero mucho más que eso. Agradecer tu liderazgo, tus ideas, tu sinceridad, tu capacidad de construir consensos y acuerdos en beneficio, por supuesto, de la industria maquiladora y manufacturera de exportación, pero de México. Ha sido un interlocutor formidable que nos ha puesto retos importantes, nos ha dado buenas ideas y que nos inspira todos los días a ser mejores. Hace 30 años, en 1984, México tenía un modelo económico radicalmente diferente a lo que hoy observamos. Un dato que hay que tener en mente. En el 84, es decir, hace 30 años, el 80% de nuestras exportaciones eran exportaciones de petróleo crudo. Hoy,
más del 80% de nuestras exportaciones son manufacturas. Esto quiere decir que en un lapso que en la historia es relativamente corto, la industria manufacturera de exportación ha cambiado la realidad mexicana. Esto se debe, el éxito de un modelo exportador, se debe a las mexicanas y a los mexicanos que todos los días hacen de estas industrias un orgullo para la nación. El éxito del sector exportador se debe a ustedes. Se debe a esos 2,5 millones de mexicanas y mexicanos que todos los días trabajan en estas extraordinarias empresas que ustedes hoy aquí representan. Son ustedes un motivo de orgullo para la nación. Son ustedes un ejemplo a seguir y sepan que cuentan con el Gobierno de México para fortalecer su trabajo y abrir nuevos horizontes. El año pasado, en el marco de la discusión de la reforma hacendaria, una de las mejores experiencias que vivimos fue el diálogo precisamente con INDEX, que gracias a la capacidad de propuesta, a la inteligencia de sus representantes, pudimos construir una propuesta de reforma fiscal para el sector maquilador y manufacturero de exportación mejor que la que habíamos presentado al Congreso de la Unión. Particularmente me quiero referir a un proceso que surge de este diálogo y que hoy, podemos confirmarlo, es un éxito. El proceso de certificación de las empresas maquiladoras y exportadoras. Esta certificación es un apoyo dirigido a la industria manufacturera de exportación, a las maquiladoras, insisto, basado en la confianza, basado en el cumplimiento de la ley, en la formalidad y en la convicción de que es a través de la confianza como mejor podemos construir resultados para el crecimiento económico. Y ahora les quiero proponer que para 2015 nos pongamos un nuevo reto. Un reto en el que esperamos que sean ustedes quienes nos propongan las medidas concretas, las políticas públicas, los cambios en regulación que permitan acercarnos a esa meta. El reto que queremos proponerles es cómo aumentar el contenido nacional, la participación de proveedores mexicanos en la cadena de valor que ustedes encabezan. El contenido de valor de proveedores en las regiones donde ustedes tienen su actividad preponderante, pero también en aquellas otras que, como señalaba Emilio de manera muy contundente, debemos incorporar a este modelo de productividad y a este modelo de excelencia empresarial. Podemos hacer muchas cosas si las hacemos juntos. Tenemos instrumentos de política pública como la banca de desarrollo, como las políticas de fomento del sector economía, políticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tenemos la implementación de la reforma energética que deberá ser una gran plataforma de política industrial moderna que permita incorporar a miles de empresas a la cadena productiva de valor dentro de la legalidad. Propónganos ustedes. Ustedes conocen sus mercados, ustedes conocen mucho mejor la realidad económica en la que viven que nosotros los burócratas. Pongámonos el reto de que cuando nos veamos el año que entra, podamos decir que hemos tomado medidas específicas, políticas concretas, que impulsen el que más mexicanas y mexicanos de todas las regiones del país sean parte de esta gran industria maquiladora y manufacturera de exportación que tanto orgullo y tanto valor le entrega todos los días a México. Entonces hemos venido trabajando muy de cerca las Secretarías de Economía y de Hacienda con INDEX para diseñar nuevas medidas para facilitar las operaciones de comercio exterior de las empresas certificadas. Entre ellas, quiero destacar las siguientes, que nos hemos puesto el objetivo de que estén publicadas el 15 de diciembre de este año. Primero, la facilidad para el no embargo de mercancías en la aduana, siempre que no se trate de mercancía sensible y se cuente con registro de operador económico autorizado en el NEC. Segundo, la eliminación de manifestación de valor en importaciones temporales. Tercero, la no suspensión automática en el padrón de importadores. Cuarto,
la posibilidad de la autocorrección fiscal en materia de comercio exterior sin perder la certificación por una ocasión dentro de un mismo ejercicio fiscal. Quinto, tratándose de transferencias de mercancía importada temporalmente y su producto, podrán realizarlo mediante pedimiento virtual único. 6. Realizar el despacho aduanero mediante aviso electrónico de importación y exportación sin que sea necesario transmitir información detallada de las mercancías. Adicionalmente, se ha trabajado en medidas para simplificar y dar certeza al cumplimiento de obligaciones tributarias. Destacan las siguientes: la aclaración sobre el alcance del acreditamiento inmediato del IVA en enajenaciones de residentes en el extranjero a la industria, la alineación de la determinación de la utilidad fiscal neta con los ajustes al tratamiento de los gastos remunerativos exentos, la exclusión de ganancias cambiarias del límite de ingresos distintos a su actividad. Estas nuevas medidas de simplificación y de mejora al marco regulatorio las estamos construyendo juntos. Así que nos quedan 25 días para llegar a la fecha que nos propusimos, Emilio. Vamos a estar trabajando con ustedes de cerca, estamos construyendo los textos con ustedes para que a más tardar, insisto, el 15 de diciembre de este año, entren en vigor estas medidas que todas y cada una de ellas son propuestas que ustedes nos han hecho. 41 Convención Nacional INDEX.